para que del corazón de un gran hombre de Dios venga a compartir una palabra buena al corazón de todos nosotros. Hoy nuevamente nos acompaña, como todos los miércoles, con una palabra al corazón, el pastor Héctor Rivera, para la gloria del Señor, que viene a compartirnos de su corazón a nuestro corazón. Pastor Héctor, un abrazo, que la paz del Señor sea con usted. Qué bueno que estás con nosotros. Un placer, Jesús. Yo no sé si tú estás consciente de lo difícil que es predicar después que Otilio está enseñando de lo que es la predicación, ¿sabes? Yo me río alguna vez y yo diría, ¡a rayo! Apúntame para esos videos, ¿sabes? Vale, sí, no, cuando salga eso lo vamos a compartir con el pueblo y para que la gente lo pueda disfrutar. Ya estamos trabajando con eso poco a poco, así que ya pronto saldremos, o debo decir saldrá toda esta información, este video lindo para que la gente sea bendecida. Adelante, pastor. Amén. Quisiera compartir con el pueblo una lectura bíblica en Primera de Corintios, en el capítulo 1, los versos 1 al 3, que leemos a la gloria del Trino Dios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios, como dicen en muchos círculos. Que Dios les bendiga. Después de escuchar al querido compañero Otilio, donde se está bregando en la temática general crisis en el púlpito, me parece que hay muchas razones para ello y quisiera compartir uno. El tema de este mensaje, importante para mí y espero que sea para ustedes, se titula Creo en la iglesia. Con frecuencia hemos escuchado o hemos repetido lo que se conoce como el credo de los apóstoles. Repetidos. Es un símbolo muy antiguo, pues se formuló a principios del segundo siglo después de Cristo. Creo que una de sus frases cobra un interés nuevo y de bastante actualidad. La frase que a mí más me llama la atención es objeto de nuestro análisis, de mi corazón, hasta de mi mensaje como predicador por más de 51 años y de mi vida misma como pastor por 44. Es la frase precisamente, creo en la iglesia. Este tema es importante porque se prolifera en nuestra época una desconfianza notable en todas las instituciones sociales, desde el gobierno, la familia, hasta la iglesia inclusive. Algunos consideran que la iglesia es una de las muchas instituciones humanas que han fallado o que han fracasado, dicen. Algunos han abandonado a las iglesias y para otros tanto significa poco o nada realmente en sus vidas cotidianas. No vengo necesariamente aquí para defender todo lo que la institución iglesia ha hecho a través de todos los años y los siglos. Lo más importante que yo deseo resaltar es que debemos entender que las iglesias locales se componen de seres humanos, imperfectos y finitos. Sí, hemos escuchado
y hasta hemos confrontado las debilidades, las fragilidades de muchos en las iglesias a través de los años. Y esto ha causado cinismo y hasta desconfianza entre nuestros feligreses. No obstante, afirmo nuevamente con toda la fuerza de mi ser e intelecto el credo de los apóstoles que afirma: creo en la iglesia. Se refiere a la iglesia de Jesucristo. A pesar de los errores y aún fracasos que Cristo vislumbró en el futuro, él mismo declaró: edificaré mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte o infierno podrá vencerla. Ahora me preocupa lo que ustedes puedan pensar por ser parte de esta iglesia local en particular o de alguna iglesia particular. Y por eso les pregunto, ¿qué opinas realmente de la iglesia? La iglesia sí es humana y eso la hace que vulnerable. Pero a pesar de todos los defectos que tenemos sus miembros y seguidores y ministros, la iglesia ha sido escogida. Yo quiero repetir eso. La iglesia ha sido escogida por Dios para ser un instrumento, o sea, un medio de gracia poderoso en el mundo. Por eso no debemos ni podemos menospreciar la iglesia, sino que cada miembro debe afirmar, debe celebrar y proclamar: creo en la iglesia. La iglesia no se puede ver desde las fallas de sus componentes, sino debemos verla a través de los ojos de Jesucristo. Alabado sea su nombre. Todas las iglesias tienen que haber pasado o están pasando por momentos difíciles, pero hoy proclamamos que la iglesia de Cristo sigue en pie, sigue en victoria, sigue abierta al mundo y sigue dispuesta a realizar las funciones por las cuales fue fundada. Afirmamos como creyentes cristianos nuestra esperanza en la iglesia de Jesucristo. Una de las enseñanzas más interesantes en el Nuevo Testamento precisamente lo encontramos en 1 Corintios 1 al 3 que leí, porque contempla a la iglesia desde tres ángulos o facetas. El griego del Nuevo Testamento era lo común del día, conocido como el koiné para algunos. Traducida la palabra iglesia se refiere a una asamblea y se compone de dos palabras que significan llamado y de. Así que una asamblea se compone de personas llamadas de la muchedumbre para que se reúnan en asamblea. En el Nuevo Testamento, amado, el significado pasa de la mera asamblea a significar los llamados de Dios o los llamados por Dios, y se compara la iglesia como el cuerpo de Cristo. Sí, Efesios 5:23 dice: Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. El cuerpo con Cristo como cabeza es uno de los hermosos símbolos usados en el Nuevo Testamento al referirse a Cristo y su iglesia. La iglesia no es una organización meramente, es un organismo vital, un organismo vivo. Tuvo su origen en la mente y en los propósitos de Dios y se hizo realidad en Pentecostés gracias al Espíritu Santo. Tiene una misión por excelencia que cumplir en el mundo.
Yo creo en la iglesia como el cuerpo místico e invisible de Cristo, pero también creo que se manifiesta en formas reales y visibles, como es su iglesia local y otras tantas iglesias hermanas en toda la faz de la tierra. El credo de los apóstoles declara: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos. Por obra del Espíritu de Dios, nacemos de nuevo y formamos parte de una comunidad hermosa, la comunidad de los santos. Estos santos, estos creyentes que se encuentran en cualquier lugar del mundo, formamos la Santa Iglesia Universal. Las dos partes de la palabra griega, católicos, significa por todo, es decir, por todo el mundo. Esta palabra no se encuentra en la Biblia, pero la frase griega que significa católicos, la Iglesia Universal, es empleada en el primer siglo y en el segundo siglo por San Policarpio, de manera que es una expresión antigua, casi apostólica. En su oración sacerdotal, que me encanta, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, Cristo pide por la iglesia para que todos sean ¿qué? Una o uno. La iglesia cristiana se encuentra en todo lugar, directa o indirectamente. Así que es universal, que significa en todo el mundo, y es ecuménica, no se asusten por la palabrita ahora, que significa literalmente en todo el mundo habitado. Desde esa perspectiva es que estoy hablando. Personalmente, he visitado a más de 30 países y me emociona saber y encontrarme con los hermanos en la fe. Y tener amigos y amigas en países como los Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Argentina, Canadá, República Dominicana, Costa Rica, España, México, Ecuador, Marruecos y Honduras. He confirmado a través de los años que he predicado que la iglesia es bella, que es universal y es ecuménica, habitada en todo el mundo. Y a pesar de las fallas de las iglesias tan humanas a veces, podemos alzar la vista sin temor o pena y celebrar y proclamar las obras poderosas de nuestro Dios y rendirle culto de gratitud, porque pertenecemos a esa iglesia universal que está en América Latina, que está en Asia, que está en el Caribe, en Norteamérica, en Europa y en Australia, en África, Asia y el Mediano Oriente. Hoy se van tumbando los muros que nos dividen. Este mismo programa se está viendo en diferentes países. ¿Cuándo se pensaría eso? Hace 50 años atrás, cuando yo comencé a predicar. La Caribe del Oriente. Ahora se llega a cualquier lugar del mundo. Y gloria a Dios por ello. Es la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Es la iglesia de todo lo que en cualquier lugar, dice el texto bíblico de 1 de Corintios, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la iglesia es bella. Hay veces que he estado en iglesias con estilos muy distintos a mi trasfondo cultural o trasfondo teológico, pero he respetado, he admirado precisamente cómo llevan a cabo su culto. Gente hermosa, con diversidad de estilo, pero todos pertenecemos
al cuerpo universal de Cristo, a la iglesia. Hay un pensamiento más que deseo resaltar y se encuentra en 1 Corintios 1:2. Y aquí el aspecto más interesante de nuestra enseñanza en esta mañana. Sí, por lo que cuando uno predica, lo que está haciendo es enseñando. Al afirmar, creo en la iglesia, la imaginación se llena de cuadros hermosos. Al meditar en el cuerpo místico de Cristo, o en la iglesia universal, o en la comunión de los santos, los que ya viven en la plenitud del reino de Dios. Pero la iglesia local, mi iglesia local, tu iglesia local, podemos decir, creo en la iglesia frente a los miembros de carne y hueso que conocemos de cerca. La cosa se pone seria cuando observamos que la iglesia se compone de personas humanas y débiles como uno mismo. Es como hablar de la institución de la familia. Es fácil alzarse a un discurso de palabras altisonantes, al decir una conferencia, al dictar más bien una conferencia sobre el tema de la importancia de la familia. Pero otra cosa es cuando lo hacemos ante la vista de las familias vecinas que tienen unos niños majaderos y unos padres que pelean. Una de las cartas que más se refiere a la iglesia de Cristo es 1 Corintios. Corinto era una ciudad llena de pecado, de maldad y de pornografía. La misma iglesia local en la ciudad estaba repleta de cismas, de problemas morales gravísimos, de rencores tristes y de críticas contra el mismo apóstol Pablo. Sin embargo, Dios comienza su carta diciendo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Interesante. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, mis compañeros, mis compañeras en el santo ministerio, no cabe duda de que la iglesia local, como la conocemos, se puede catalogar como débil en algunas instancias, como una llena de contradicciones en otras. Incluso algunas veces me atrevo a señalar, hay hermanos que inconscientemente ofenden, y a veces históricamente hablando parece ser una institución mal lograda. Sin embargo, Pablo afirma que cree en la iglesia local también. Por eso, donde usted está adorando, la iglesia que sea, es hora de celebrar y proclamar las obras poderosas de Dios, afirmando todos que creo en la iglesia. Sí, una iglesia con historia. ¿Qué no ha visto y escuchado? Pero hoy proclamamos que la iglesia ha vencido las debilidades de nuestra humanidad y anuncia a todas las comunidades que somos una iglesia de Dios, que somos pueblo de Dios, que queremos servir y dar testimonio de nuestra fe. Hoy queremos recalcar que a pesar, por 3 veces lo he dicho ya, de las dificultades vividas a través de los años, Dios no nos ha abandonado ni abandonará su iglesia local. El Dios que ha estado con ustedes y con nosotros seguirá con su iglesia local, porque la iglesia local suya es de Dios. El consejo o exhortación de este pastor es a marchar hacia adelante, ni un paso atrás, manifestando como nunca la unidad en la diversidad. Somos la iglesia de Dios. Somos el cuerpo de Cristo que en todo lugar invoca el nombre de nuestro Señor.
Jesucristo. Somos parte de esta gran iglesia universal, pero es también la iglesia local. Celebramos con alegría y gran satisfacción al finalizar los logros del pasado. Evocamos el presente y nos proyectamos hacia el futuro. Proclamamos la acción transformadora de Dios que llama a hombres y a mujeres a través de la historia, permitiéndonos ser de bendición en la iglesia y en nuestras respectivas comunidades. No miremos en mi exhortación humilde lo negativo y regocijémonos en los hechos portentosos de Dios, recordando las palabras del salmista, quien nos dice: en Dios haremos, proezas. Amados hermanos, finalizo diciendo: es hora de renovar tu compromiso e integrarte a tu comunidad, a tu consigna, a tu denominación, a tu comunidad hermosa que proclama el señorío de Jesucristo. Si estás por alguna razón molesta con la iglesia, acércate. Que como tiene falla la iglesia, usted también tiene falla, ¿sabe? Sigamos diciendo en esta mañana y siempre: creo en la iglesia. Dios les bendiga rica y abundantemente. Oremos. Dios y Señor de la vida, Gloria a Dios. A ti bendecimos por habernos llamado de las tinieblas a tu luz admirable y habernos constituido en parte de ese cuerpo, de esa iglesia en la faz de la tierra. Gracias porque es una iglesia hermosa, preciosa, diversa, variada, singular a la misma vez. Gracias por las iglesias que nos escuchan a través de sus líderes, a través de sus pastores, predicadores, maestros de escuela bíblica, a través de los misioneros, de los evangelistas, de los que ejercen algún tipo de ministerio. Gracias. Allégate a ellos. Bendice esas iglesias locales, sean pequeñas, sean medianas, sean grandes. Es parte de tu cuerpo y ayúdales, oh Dios, a mantenerse firme como viendo al invisible. Por Cristo Jesús oramos y en tus manos lo dejamos. Amén, amén, amén. Palabra de Dios. Ciertamente en la mañana de hoy el Señor nos ha bendecido con una tremenda palabra y tengo por acá gente que se ha conectado con nosotros y que ciertamente afirman la palabra dada de esta mañana. Tengo por acá, déjeme buscarlo por aquí. Ok, tengo por acá a la querida amiga, la pastora Elín Hernández, que nos dice: gloria a Dios, qué poderoso. Dios te bendiga, Elín. Desde Panamá nos escribe Luzmilla Asprilla, nos dice: bendito Dios, tremenda palabra. La querida amiga Milka Alejandro nos dice: un abrazo cariñoso al siempre pastor, aunque ya jubilado, digo jubilado, pastor. Dice ahí jubiloso. ¿Dice ahí? Sí, jubiloso. Sí, ahí está. Dios bendiga, Milka. Se te quiere de gratis. Saludo a Aurea. Esa gente son buenas. La pastora Viviana Ochoa nos envía también unas manitos. Nos dice amén a esta palabra. La pastora Wanda Irizarry nos dice: aleluya, yo soy iglesia. Amén. La pastora Elín Hernández nos envía unos fuegos por ahí encendidos. Y también nuestra querida amiga Madeline nos dice amén a esta palabra. También la pastora Elín nos dice: somos pescadores en recuperación, camino a ser galardonadores del reino de Dios. Y también Evangelina Ovalle de Panamá nos dice amén a esta palabra. Ciertamente, pastor, una palabra poderosa, una palabra especial
somos iglesia. Yo afirmo esa palabra, pastor, y yo creo que la iglesia es poderosa. La iglesia es de todas sus fallas. Es la iglesia de Cristo. Yo afirmo. Es lo que dejó establecido. Sí, sí, yo afirmo 100% esa palabra. Mientras lo estoy escuchando, yo estoy acá diciendo amén, amén, amén. Yo afirmo esa palabra con todas las fallas que puede tener. La iglesia la compró Cristo con su sangre. Amén. Y ha sido sellada para bendecir. Y cuando yo veo el texto bíblico, yo la veo triunfando siempre. La iglesia siempre sale triunfante con todos sus defectos, pero es la iglesia del Señor. Así que eso es un amén bien grande. La pastora Diomari Reyes nos dice, amén, tremenda enseñanza, somos la iglesia de Cristo. Totalmente de acuerdo. La pastora Elin nos dice, somos iglesia, así es, para la gloria del Señor. Y qué bueno que en esta mañana podemos hacer estas afirmaciones, ¿verdad? Podemos tener estas afirmaciones para la gloria del Señor. Bueno, usted tiene ahí en pantalla la información del pastor Héctor Rivera. Mire, su email, REF-HM de Héctor Manuel Rivera. REF-HM, Héctor Manuel Rivera, @gmail.com. Teléfono 787-640-6543. Ahí está la información de este querido pastor que todos los miércoles viene para bendecir nuestras vidas. Y hoy nos está diciendo una palabra de Dios. Somos iglesia. Uf, qué poderoso. Eso está poderoso. Así que, pastor, le agradecemos siempre su participación y la buena palabra que tiene para con nosotros. Wilma, se me olvidó saludar las últimas semanas de que se integró Wilma. Sí. Desde este lugar saludar a una compañera amiga de muchos años. Ok, Wilma Citrón. Dios te bendiga. Ella me mandó un mensaje y quiero reconocer la valía de esta gran mujer de Dios. Así es, Wilma, tremenda, y está trayendo una palabra y unas herramientas extraordinarias, pastor. Dios le está usando como siempre, para la gloria del Señor. Pastor, un abrazo. Que la paz del Señor está con usted y que usted tenga un excelente día hoy. Y pórtate bien. Yo trato, pastor, créame. Un abrazo.